Guadalupe Ángel, vengo de un instituto de secundaria donde se estaba impartiendo la asignatura de educación financiera. ¿Esto es una excepción o es algo que pasa en muchos otros institutos? Creo que eso está por ver. La educación financiera se está introduciendo ahora en nuestro sistema educativo y es posible que venga para quedarse porque viene de la mano de las pruebas PISA. La OCDE organiza las pruebas PISA, las evaluaciones internacionales de las que tenemos noticias cada 3 años. Lo que luego da lugar al informe PISA. Efectivamente, efectivamente. Entonces, hasta ahora estas pruebas PISA se centraban en 3 aspectos: la lectura, las matemáticas y las ciencias, y desde el año 2012 se ha incorporado una nueva modalidad de educación financiera a la que se han apuntado algunos países, no todos. Claro, yo he de reconocer que cuando escuché por primera vez que se iba a incorporar la educación financiera me sorprendió, porque no pongo en duda en absoluto que quizá nos falte más formación en economía. De hecho hay una asignatura ya que es economía, pero como no sabía muy bien cuáles eran las diferencias, fui a ver a qué obedecía, quién había introducido esta asignatura, y la explicación está en la página del Ministerio, en el marco que la propia OCDE establece para las pruebas PISA, y se dice textualmente lo siguiente: que en los últimos años se está constatando una reducción de las ayudas de los gobiernos a las pensiones, a la sanidad, a la educación, con lo cual se está transfiriendo un riesgo de los estados a las familias y, por tanto, los ciudadanos tienen que estar formados para hacer frente el día de mañana a estas cosas, a pagarse el plan de pensiones, a pagarse el seguro de salud y a pagar la educación de los hijos. Pero vamos a ver, ¿qué estás insinuando? ¿Que se está introduciendo esta asignatura para que los que hoy son niños, cuando sean más mayores, tengan muy claro pues qué tipo de preferencias a nivel económico tienen que tener en la vida? Sí, pero es que no es que lo esté insinuando yo, es que esto aparece textual. Si uno pone en Google educación financiera, PISA, y le remite a la página del Ministerio de Educación. Educación financiera PISA y la segunda entrada me parece que nos remitiría al Ministerio Exacto. de Educación. ¿Recuerdas? Aquí, esto es en la tabla de contenidos en la introducción, ¿Sí? ya aparece la importancia de la competencia financiera, desplazamiento del riesgo, mayor responsabilidad individual, mayor oferta de una amplia gama de productos y servicios financieros. Esto es el índice, aparece desarrollado un poquito más adelante. ¿Y qué podemos leer? Ha habido una transferencia generalizada del riesgo de los gobiernos y empresarios a los individuos. Muchos gobiernos están rebajando o han rebajado las pensiones estatales y algunos están reduciendo las prestaciones sanitarias. Los planes de pensiones de aportación definida están reemplazando con rapidez a los planes de pensiones de prestación definida, trasladando a los trabajadores la responsabilidad de ahorrar para su propia seguridad financiera después de la jubilación. Más adelante habla de la sanidad y más adelante habla de la educación. Yo podría defender que hubiese una formación, por así decir, económica o financiera, más en un mundo como el que estamos. Pero si se trata de tener un carácter finalista, es decir, de guiar a los ciudadanos hacia ser conscientes de los propios límites de lo que va a ser el Estado y que ellos, por así decir, tengan la responsabilidad propia, dejando en sus propias manos lo que antes se supone que tendría que estar en manos del Estado, me parece casi criminal. Es decir, es llevar la ideología a la educación y es algo que no se debería hacer. Lo que pasa es que, así dicho, educación financiera tampoco suena tan mal, porque uno piensa, igual si muchas personas hubiesen recibido ese tipo de educación en el colegio, pues igual no hubiesen acabado firmando unas preferentes, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, es posible que nos falte más formación, repito, en economía, pero una cosa es una economía crítica, que podamos ver cuál es el estado de cosas y tratar de transformar y de mejorar aquello que no nos convenza, y otra es el argumento con el que se nos está vendiendo desde fuera la educación financiera, porque efectivamente se dice que quizá entonces no estaríamos viviendo lo que hemos vivido, pero es que creo que quienes han montado este tinglado no andaban necesitados de educación financiera, sino que andaban necesitados de otro tipo de conocimientos o de aprendizajes o de valores que que se están barriendo de nuestro sistema educativo. No les faltaba educación financiera, les faltaba ética. Un resultado del informe PISA. 1 de cada 6 alumnos españoles no sabe interpretar una factura. Algo mal se está haciendo. Vamos a ver, si 1 de cada 6 no sabe interpretar una factura,
quiere decir que 5 sí saben hacerlo. No, claro, pero igual tendrían que ser los 6, ¿no? Bueno, pero quiero decir, es que yo creo que eso es un buen indicio del catastrofismo con que siempre se leen los informes PISA, porque una cosa es la necesidad de evaluar los sistemas educativos y otra es quién traza los indicadores, las coordenadas de lo que entendemos por una buena educación. Claro, en las pruebas PISA, quien delimita esto, quien define esto es la OCDE, y la OCDE... Explícanos, ¿qué es la OCDE? La OCDE es una organización supranacional de carácter económico que decide aquellos saberes que para sus intereses son necesarios que tengan los chicos cuando están al término de la educación obligatoria. Ellos lo centran, hasta ahora decíamos, en lectura, en matemáticas y en ciencias. Pero otra cosa es que a mi manera de ver, yo creo que los distintos países están haciendo dejación de una parte importante de su soberanía, delegando en un organismo que ni siquiera es UNESCO, es que es la OCDE, es un organismo económico que está muy bien, que tenga sus prioridades, pero quizá no coinciden con las de la sociedad española en este caso. No es que le demos poca importancia al informe PISA, totalmente destacado en la portada de La Vanguardia, educación estancada, en El Mundo un poquito más pequeñito, España sigue a la cola en educación pese a invertir un 35% más en la última década, o El País, la educación española se estanca lejos de la media de la OCDE, a 4 columnas. ¿Creéis que viendo la dimensión mediática que le damos al informe PISA lo estamos sacralizando? Sí, yo creo que sí, porque mira, creo que esta nueva ley de educación, la LOMCE, se basa fundamentalmente en la idea de quedar bien en la foto PISA. Sí. Y de hecho, sí, esto es ¿Pero así. cómo se logra eso? Estuve leyendo un informe en el que se sugería que para mejorar el rendimiento en PISA lo que habría que hacer es establecer unos estándares de aprendizaje, ahora en la ley viene así, ya no estamos hablando de objetivos, que correspondan con determinados ítems muy concretos, que se refuercen esos, y por lo tanto, al incidir muchísimo más en la fuerza en que tienen esos estándares, quedaremos mejor en PISA. Cuando se hizo la primera presentación pública, lo que era el borrador del anteproyecto de la LOMCE, aparecían 3, 4 objetivos. Uno de ellos era mejorar en las comparativas internacionales. De hecho, la OCDE es citada muchas más veces que la UNESCO en el desarrollo de la ley. Entonces, ese es uno de los objetivos prioritarios y entonces es una ley que nace sin hacer un diagnóstico porque delega en el diagnóstico de PISA. O sea, es como preparar a los alumnos para un examen en el que tú sabes los temas que van a entrar, prescindiendo de otros temas que sabes que esos no entran. Efectivamente. De hecho, el ministro Wert se permitió hablar de las asignaturas que importan y las asignaturas que distraen. Pero lo dijo así, tal cual, las Lo dijo asignaturas así, que distraen. habló de las asignaturas que distraen. ¿Y cuáles son esas asignaturas que pues distraen? Las asignaturas que distraen son efectivamente las que no aparecen en PISA, todas las que tienen que ver con la educación artística, plástica y visual, música, también por supuesto la filosofía. Ángel, tú que eres profesor de filosofía, el año que viene, por ejemplo, Sí. ¿vas a dar menos horas de filosofía para que se potencien otras asignaturas? Sí, desde luego, en cuarto de la ESO, estamos hablando de la ESO, en cuarto de la ESO es muy probable que yo prácticamente no tenga alumnos, porque tengo que competir con un montón de asignaturas. Y Porque tu asignatura va a ser optativa. Sí, mi asignatura va a ser optativa. ¿Y dentro de los contenidos de una asignatura como filosofía, con la nueva ley, os cambian esos contenidos? Sí, claro. Los contenidos de la asignatura de filosofía de primero de bachillerato tienen ahora un apartado final que se dedica a la metafísica de la empresa. ¿Qué es la idea metafísica de una empresa? Yo no lo sé, habría que preguntárselo al ministerio, porque yo la verdad creo que no tiene ningún sentido absolutamente. ¿Qué puede ser la metafísica de un taller de coches? ¿Que el todo de las piezas es mayor que la suma del coche entero? No lo sé, puede ser eso, no sé. Introducir la epistemología, que es teoría del conocimiento, cuáles son los saberes fundamentales, en qué consisten. En la constitución de una empresa tampoco tiene mucho sentido. Para mí directamente esto es pervertir la filosofía, porque además está contradiciendo directamente el espíritu crítico de la filosofía. ¿Esa parte que vincula la filosofía con la economía es importante dentro del temario que tienes que dar? Bueno, no es muy importante, está al final. ¿Hasta el final? Sí, está al final. Entonces, como hacían mis profes, que nunca llegaban a los últimos temas, y siempre te quedabas como que a mitad de camino, a mitad del libro o a 3/4 del libro. Sí, tal y como está diseñado el currículum, prácticamente es imposible llegar al final. Aunque tú no des ese temario, el enfoque que tú estás dando a la asignatura realmente es una mala comprensión de lo que es la asignatura. Es decir, no sé qué tipo de pedagogo ha hecho este currículum. Desde luego, no alguien que sepa mucho de filosofía. ¿Sería compatible en un sistema educativo que existiese la filosofía y se le diese importancia a esa asignatura y que también existiese esa educación financiera
que parece que vosotros criticáis. Sí, por educación financiera entendemos lo que entiende la OCDE, que es quien la ha traído a nuestro sistema educativo. Francamente, prefiero que la educación financiera quede fuera de nuestras escuelas, porque si a lo que nos va a llevar es a la consagración del desmantelamiento del estado de bienestar, no quiero educación financiera para mis hijos o para mis hijas. Que nos hace falta formación económica, por supuesto, y claro que la economía es compatible con la filosofía. El problema quizás es que muchas veces se ve todo en compartimentos estancos, y si nos educáramos para afrontar globalmente los grandes desafíos que tenemos planteados, todo tendría cabida.